Muy buenas noches. De parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, le damos la bienvenida a nuestra cuarta edición del segmento Análisis de Coyuntura, Equilibrio de Poder, Políticas Públicas y el Crecimiento Comercial con China. La reciente visita de la presidenta Dina Boluarte a China destaca el interés estratégico en Perú, especialmente en infraestructura, minería y comercio. Este creciente interés redefine muchas de nuestras políticas públicas, creando desafíos y oportunidades. Pero ¿cómo respondemos a la creciente influencia de China y qué impactos tendrá en nuestra economía? Justamente este espacio de diálogo, de análisis de coyuntura, tiene esta finalidad de crear espacios de diálogo a distancia, recopilando comentarios de todos los servidores públicos en el Perú y, por qué no, en el extranjero. Por ello es importante recalcar que para que esta dinámica pueda tener esta finalidad, su participación es de vital importancia y por ello dejamos abierto la sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden colocar sus comentarios, consultas en el botón en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas que a lo largo de nuestra actividad nuestro especialista va a estar comentando y dando sus opiniones respecto a ello. Este diálogo está liderado por Flavia Osejo, magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford. Licenciado en Economía por la Universidad PUC, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente se desempeña como director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y coordinador del programa de especialización en políticas públicas de la PUC. Muy buenas noches, profesor, le doy el pase. Muy buenas noches, gracias Magali, muy buenas noches con todas y con todos y bienvenidos a este nuevo espacio de análisis de coyuntura donde en esta ocasión vamos a revisar un poco y conversar sobre lo que ha sido la experiencia del viaje que ha hecho la presidenta Dina Boluarte a China, ¿no? Que tiene en realidad características muy interesantes y por eso hemos visto como un tema muy valioso para discutir en este segmento de análisis de coyuntura, ¿no? Porque hay varias cosas que se desarrollan cuando se da este viaje y deja muchos caminos abiertos para discusión, para el presente y para el futuro de inmediato, de corto, mediano y largo plazo en nuestro país, y por eso nos parece súper interesante verlo desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con el crecimiento comercial con China, que efectivamente este viaje que ha realizado la presidenta Dina Boluarte la semana pasada, que concluyó este sábado último, tuvo como eh, los centrales, digamos, de la visita, básicamente en estas tres temáticas, ¿no? Lo que está referido a infraestructura, tecnología y energía. Hay que tener en cuenta que este viaje ocurre como una invitación del gobierno chino, como un acto de reciprocidad en realidad a una visita que vamos a tener del presidente chino Xi Jinping, que viene para la inauguración de la primera fase del puerto de Chancay, que es como un elemento emblemático e hito de lo que está ocurriendo en nuestro país y de lo que va a ocurrir en nuestro país en la relación con China, ¿no? Esto ocurre en el marco de la reunión de APEC. APEC es entre el 10 y el 16 de noviembre, dentro de algunos meses. Es importante mencionar, es la cuarta vez que se hace una reunión de APEC en nuestro país. Pero la tercera vez que se hace, la vez anterior fue en el 2016 durante la administración Humala y antes en 2008, ¿no? Entonces, los encuentros de APEC son encuentros muy importantes y la visita del presidente de China no es un tema menor, y más aún la razón por la cual viene, que es la inauguración de la primera fase del puerto de Chancay, ¿no? Em, esta, esta visita también se enmarca en un hecho interesante, que es el incremento del intercambio comercial con China, ¿no? Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con China en el año 2009 y de hecho es a partir de 2020, 2021 en donde las exportaciones peruanas han ido creciendo de una manera importante, ¿no?
El año pasado, Perú exportó a China aproximadamente 23.000 millones, lo que significa pues un número bastante grande, digamos, ¿no? Estamos hablando de dólares. Y la importación que hicimos de China fue de 13.000 millones. O sea, claramente hay una balanza comercial beneficiosa para nosotros, ¿no? Entonces, en esta visita que tuvo estos ejes, digamos, de acción, pues se han producido visitas institucionales interesantes, ¿no? Una primera es la que ocurre con los operadores del puerto, ¿no? La presidenta habla con las máximas directivos de COSCO Shipping, que es el operador chino que va a manejar el puerto en alianza con una empresa minera nacional, ¿no? Pero también se reunió con la empresa Jinsao Mining, que es la que va a operar el puerto de Marcona, el puerto Marcona, eh, donde está lo que eh, es la empresa que produce hierro, Shogun Hierro Perú, ¿no? Antes Hierro Perú. Es una inversión también que se está desarrollando en paralelo. Este puerto tiene un carácter estratégico porque lleva este insumo, digamos, a las acerías en China, eh, que es el que permite, digamos, alimentar de los recursos naturales que este país requiere para poder impulsar, digamos, su crecimiento, como vamos a ver en unos minutitos. Pero también se produjo una reunión con la empresa China Railways Construction Corporation, una empresa que maneja los ferrocarriles en China, porque hay un interés fuerte del gobierno peruano, y más aún por lo que ha manifestado la presidenta en esta visita, para poder generar una conectividad entre las instalaciones que nos permiten conectarnos al mercado, ¿no? Y que claramente para poder mover productos de una manera eficiente en esto lo que se llama el transporte multimodal requiere de ferrocarriles, sobre todo por los planes que existen para el puerto de Chancay y por la ampliación que ha ocurrido en el puerto del Callao, ¿no? Entonces ahí hay una configuración que creo que por la turbulencia política que vive el país ha pasado muy desapercibida para los propios peruanos, pero claramente no para los intereses del gobierno chino, ¿no? Y esto está referido a algo que ya se ha anunciado y se ha expuesto de una manera amplia allá en China, ¿no? Que es la intención de generar una zona económica especial, ¿no? Una ZE, una zona económica especial en una lógica de un hub logístico multimodal. Multimodal significa que un container puede venir en barco, sube un tren, va a otro barco más pequeño y se puede desplazar de otra manera, lo cual en esta multimodalidad lo que busca es reducir los costos de transporte al máximo, ¿no? El puerto de Chancay lo que va a hacer es reducir casi en un mes el viaje de estos grandes barcos contenedores, porque el puerto está diseñado para recibir los barcos contenedores más grandes que existen en este momento en el mundo, reduce el viaje desde el puerto de Chancay hasta Shanghái en casi un mes, un poco más de un mes. Con lo cual los costos, digamos, para los fletes y demás, tienen una caída importante, ¿no? Y por la magnitud que va a tener este puerto, lo que va a hacer es que va claramente a desplazar toda la carga que llega a los otros puertos. Estamos hablando de puertos en Ecuador, en Venezuela y en Chile, sin duda. Va a desplazar la carga y esos puertos que antes operaban directamente con China se van a convertir en puertos que van a recibir barcos más pequeños que salen desde Chancay. Los grandes contenedores llegan a Chancay, descargan ahí y pueden o sea, los grandes barcos de contenedores llegan a Chancay, descargan ahí y pueden transportar a barcos más pequeños, tanto en Chancay como en el Callao, que se desplazan a los puertos que están en todo el litoral del Pacífico. Ese es un cambio brutal en la forma como se hacen negocios y que tiene que ver claramente no solamente con una reducción de costos, sino también con un posicionamiento estratégico de China y del gobierno chino en esta zona del mundo, ¿no? Entonces hay claramente un elemento geopolítico
eh, eh, en juego, digamos acá, ¿no? Y eso involucra un hub logístico multimodal, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque está el puerto de Chancay, que es lo más emblemático. Se ha hablado de un parque industrial en Ancón, además un parque industrial en algo que no está claro, pero se ha hecho como un símil de lo que pasa en Shenzhen, que es la ciudad donde fue Dina Boluarte, y sobre eso voy a regresar en un minuto. Entonces habla de un parque industrial en Ancón, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez con la doble pista, pensando en un aeropuerto que transporta carga, ¿no? Y el muelle norte-sur que tenemos en el puerto del Callao, digamos, ¿no? Entonces, toda esta, todo este conglomerado se integra a través de vías férreas, ¿cierto? Son los trenes los que permiten el traslado rápido de los containers, porque tiempo que la carga esté en tránsito, costo, que cuanto menos tiempo esté en tránsito, pues los costos se reducen significativamente para llegar a su punto de destino, ¿no? Entonces, el hecho de tener este hub logístico y las menciones que se hacen a lo que ocurre en Shenzhen, vale la pena mencionarlo, ¿no? Shenzhen, una ciudad que se construye en un puerto de pescadores y durante las políticas, hace ya más de 40 años, digamos, el gobierno chino, en la lógica que impulsaba el anterior líder, digamos, Deng Xiaoping, lo que hace es que esta ciudad se convierta en el corazón tecnológico de China, ¿no? Es una ciudad donde existe efectivamente una zona económica especial, pero es interesante notar cómo es que esta ciudad ha crecido, pero a lo largo de 4 décadas, ¿no? No es una cosa que ha ocurrido de un año para otro, sino de 4 décadas, en una combinación que generó toda una discusión del modelo de gobierno chino. Acuérdense que China tiene un gobierno que está impulsado por el Partido Comunista Chino. China viene de una revolución, ¿no? Con Mao Zedong. Entonces, lo que ocurre en Shenzhen es una decisión en donde se aplica una combinación que, que fue un poco extraña, pero que ha funcionado, digamos, por características muy propias de China, que es un modelo socialista de control con una economía de mercado. Este es el socialismo en la China, digamos, ¿no? Esto tiene características particulares pensando en un hub logístico multimodal, porque para que esto funcione, ha requerido políticas de largo plazo, ha requerido políticas además que están pensadas en términos de la necesidad de una mirada desde la perspectiva de política pública única y permanente, ¿no? Entonces una mirada clara a lo largo de las décadas en términos de los objetivos de política pública con esta planificación de largo plazo y sin duda una estabilidad política que le dé sostenibilidad a las decisiones que se plantean y que no es algo pues que no que se pueda no es algo que se materialice rápidamente, ¿cierto? La construcción de un hub logístico multimodal, la posibilidad de generar industria que empieza, que construye, invierte, construye en infraestructura y empieza a producir y empieza a generar movimiento, es algo que ocurre a lo largo de varios años y eso necesita una estabilidad política y planificación de largo plazo que se sostenga en el largo plazo. Estamos hablando de proyectos que tienen una lógica de 10, 15, 20 años y decisiones políticas que se sostienen a lo largo de décadas, ¿no? Para que podamos tener lo que hoy día podemos observar en Shenzhen, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es interesante ver, y aquí a quienes nos están viendo y escuchando, ¿no? Eh, bueno, a la luz de lo que acabamos de comentar, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Me gustaría, acuérdense que este es un espacio de diálogo, entonces a través de las preguntas y respuestas sería muy interesante poder ver sus reacciones frente a qué impactos podrá tener en nosotros, me refiero al Perú, esta relación con China, ¿no? En cuanto corresponde a la economía y a los sectores estratégicos. Entonces, en este momento entramos a un espacio de diálogo para que ustedes puedan plantear sus preguntas o sus reacciones frente a lo que acabamos de exponer. ¿Qué impactos creen ustedes que podría tener esta relación en la parte económica
y en los sectores estratégicos. ¿Qué piensan al respecto? A ver, los leo. Aquí está. Podría tener efectos positivos, podría tener efectos negativos. Si fueran positivos, ¿dónde estarían? Si fueran negativos, ¿dónde estarían? A ver, Junior nos dice, efectivamente, ¿no? Este hub logístico lo que va a significar es una salida marítima de materia prima de América Latina. Buen punto que plantea Junior, ¿no? Es una salida de recursos naturales, no solamente de Perú, ¿no? En este momento, el principal producto que nosotros entregamos a China es cobre, seguido por alimentos, ¿no? Eh, pero lo que va a haber es de América Latina, ¿no? El puerto de Chancay es un puerto privado, no es un puerto concesionado, es una inversión privada en donde el Estado peruano no tiene una participación en la propia operación del puerto. Tiene las reglas generales, pero no es un puerto concesionado. No hay una responsabilidad del Estado, aquí es totalmente privado, ¿no? Y bueno, evidentemente, como señala Junior también, esto pues tiene efectos de política pública, que es lo que vamos a ver en un ratito, ¿no? Definitivamente, como bien señala Christopher, esto va a tener efectos muy importantes en nuestra economía. Probablemente más allá de los que nos podamos imaginar, ¿no? Porque eh, evidentemente el operador del puerto de Chancay va a traer tecnología, van a venir empresas que se van a instalar en la zona, porque un puerto necesita un montón de cosas, ¿no? Que va mucho más allá de lo que pueda hacer la actividad empresarial y la actividad local. Entonces, va a haber claramente una avenida importante de industria para poder proveer todo lo que un puerto necesita, que necesita muchas cosas. Y si a eso le añadimos un parque industrial, vamos a tener un movimiento económico más allá de que nos habíamos imaginado. Entonces, eso plantea desafíos de políticas públicas, justamente lo que estamos discutiendo esta noche, ¿no? Va a haber una demanda importante, como dice Pablo Crisóstomo, sobre infraestructura de todo tipo, porque acuérdense que es el puerto, tanto Chancay como Callao, es el aeropuerto, pero es la vía férrea y todo lo que pasa alrededor de una vía férrea y todos los elementos asociados a un hub multimodal, que tiene muchísimos elementos de infraestructura vinculados en la costa, además de conectar la salida de recursos naturales hacia los puertos. Entonces es un cambio bien estructural en la manera como venimos operando en nuestro país, ¿no? Eh, y eso, como bien plantea Ana, plantea desafíos en términos de operaciones locales, como el caso de Corpac, con el incidente que hubo con la falla en las luces de la pista de aterrizaje, ¿no? Eh, y Gustavo Montenegro nos plantea una pregunta a la cual vamos a atender en unos minutos, ¿no? ¿Esto qué riesgos plantea? ¿No? ¿Hasta qué punto eh, eh, el país, nuestro país, debe, ¿cómo lo digo? Debe generar espacios, digamos, para una inversión de esta naturaleza, ¿no? María del Carmen dice, creo que la construcción de Puerto Shanghái surge una necesidad de garantizar el desarrollo de infraestructura, ¿no? Para que pueda funcionar de manera multimodal, ¿no? Eh, y lo que señala Consuelo, ahorita vamos sobre eso, el impacto de las políticas gubernamentales. Y Pablo, nuevamente, el tema laboral, ¿no? ¿Qué va a pasar con las ciudades que están cerca? No solamente Chancay, Barranca, todas las ciudades que están en el norte chico, ¿no? Entonces, muy interesante lo que plantean quienes están viéndonos y escuchándonos. Esto en realidad nos lleva a tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Aquí claramente hay un tema de juego geopolítico, claramente. Y es bien interesante entenderlo. Miren, la actuación de la inversión china es una actuación que, aunque ocurre con empresas privadas chinas y también empresas estatales chinas, responde a las directivas del gobierno. O sea, como es un gobierno muy centralizado, responde a sus directivas. Y las inversiones que ocurren fuera de China a partir de empresas estatales y también de empresas privadas, como son manejadas por el gobierno, los criterios que tienen para entrar a los países no son los mismos que utilizan las empresas norteamericanas, ya sean
de los Estados Unidos o canadienses, o empresas de la Unión Europea, ¿cierto? O de Australia. No, no son las mismas, o Sudáfrica, no son las mismas reglas que utilizan. Estas empresas que operan en países que no son China, suelen ser empresas que tienen gobiernos corporativos que están asociados a las acciones que cotizan en bolsa. Por lo tanto, están muy observadas, ¿no es cierto? No solamente por un comportamiento que tiene un tema de gobierno corporativo fuerte, sino incluso están observadas por sus propios gobiernos en sus sedes matrices, ¿no? No es el caso de las empresas estatales chinas, que como siguen un propósito geopolítico, los criterios que tienen para establecer, por los criterios de inversión que tienen, están, a ver, los criterios de inversión que aplican siguen normas, incluso éticas, un poco más bajas de las que siguen las empresas norteamericanas y europeas. Entonces, la inversión china suele entrar a países que no necesariamente ofrecen las mejores condiciones, ¿no? Que es el caso del Perú. O sea, claramente nosotros somos conscientes que vivimos tiempos de turbulencia política, ¿no? Ya lo hemos hablado en este espacio antes. Entonces, en estos tiempos de turbulencia política, donde probablemente una empresa norteamericana de los Estados Unidos o canadiense, o una empresa europea, hablemos de española o alemana, no entraría al Perú o no viene al Perú, una empresa china sí lo hace, porque tiene una forma distinta de merituar los riesgos, ¿no? Y además está el tema de los recursos naturales. Está clarísimo que China en esta competencia de la hegemonía en un mundo multipolar está compitiendo con los Estados Unidos. En consecuencia, necesita acceso a recursos naturales. Y América Latina es una gran fuente de recursos naturales. Y lo vamos a retomar en un segundo cuando entremos al tema de las políticas públicas. Entonces, en el Perú, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? En el Perú es interesante encontrar que cuando nosotros observamos lo que son las facultades delegadas que han sido otorgadas el día de ayer, si recuerdo bien, por el gobierno, por el Congreso, perdón, al Ejecutivo, vamos a encontrar que, voy a buscarlo, que en estas facultades delegadas ya hay elementos que han sido entregados al Ejecutivo por parte del Congreso para legislar sobre este tema, justamente. En la 2.2.7 dice autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario de Chancay. Ya estamos hablando de eso, ¿no? Utilizando el procedimiento establecido en la ley y su reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas que incluya inversiones con montos menores a los 200 millones de dólares. Es decir, ya hay un mandato para la Autoridad Nacional de Infraestructura. Y más abajo, estoy leyendo la norma que ha sido aprobada y entregada al Ejecutivo, se habla de modificar la ley 31313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados a nivel urbano y a nivel rural. Y finalmente, se habla de autorizar que se establezcan disposiciones sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional, la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del terminal portuario de Chancay. Es decir, ya el gobierno ya el Ejecutivo ya tiene el mandato del Congreso para tomar acciones en estos temas de infraestructura, que son claves para tener un hub portuario, ¿no? Y evidentemente esto también tiene que generar impulsos a nivel de comercio. O sea, ¿de qué sirve tener un hub de esta naturaleza si no tenemos que poner en los barcos, ¿no? Porque entonces la carga que van a llevar va a ser carga que llega a los puertos de otros países y se va para China. En realidad, para el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, para el Asia, ¿no? Entonces, esto necesita necesariamente políticas sectoriales que impulsen la generación de producción para poder atender a este mercado gigante, porque acuérdense que no solamente China, es todo el océano, todo el sudeste asiático y además el mar Índico. O sea, es una zona muy grande del mundo y además tengan en cuenta que
el Perú normalmente ha estado alejado de las rutas tradicionales de comercio, que están más conectadas con Europa. El puerto lo que hace es abre una nueva ruta de la seda, porque va a acumular toda la carga que es de América Latina y lo va a enviar 30 días antes de lo que demoraba al puerto en Shanghái y en China. Entonces, es un cambio bien fuerte en la forma como se han estado haciendo las cosas y que arranca en noviembre. No es que dentro de 2 años, no, ahorita no más, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto en lo que ocurre en nuestro país? Bueno, y aquí es donde empiezan los desafíos, ¿cierto? Claramente tiene efecto en todas las políticas nacionales que están en estos 4 rubros, ¿no? Solamente por mencionar, nosotros como país todavía tenemos un activo que probablemente es el que motiva que esta inversión se materialice, que es la estabilidad macroeconómica. Si ustedes observan los países de la región, ningún otro país tiene una estabilidad macroeconómica como la que nosotros tenemos, ¿no? Eso es un activo muy importante porque genera una estabilidad en los valores generales de la economía. Inflación, tipo de cambio, tasa de interés. Eso es un activo muy importante que hay que cuidar. Esperemos que el gobierno, el ejecutivo, no le tenga conciencia de eso, ¿no? No tenemos una política nacional de comercio, ¿cierto? No hay una política nacional de comercio y en este momento se necesita, como quien dice, urgentemente una política nacional de comercio. Sí tenemos una política nacional industrial, pero ¿cómo podemos hablar de una política nacional industrial con 75% de la economía en informalidad, ¿no? En una informalidad que en algunos otros casos está en el mundo de la ilegalidad. Entonces, muy difícil pensar en una industrialización para aprovechar esto que está surgiendo cuando tú tienes políticas que no promueven el crecimiento, que es la única manera de combatir la informalidad. La evidencia demuestra a nivel internacional que la única manera de combatir la informalidad es haciendo que crezca la formalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues se vuelve clave políticas que estén impulsando eso, ¿no? El crecimiento económico y con eso el incremento de la formalidad de las empresas, ¿no? También tenemos aspectos, siempre en el ámbito económico, asociados al tema de transporte, ¿cierto? Tenemos una política nacional de transporte urbano, pero una política nacional de transporte, todas estas iniciativas que estamos viendo en infraestructura se están desarrollando, el Ministerio de Transporte se está promoviendo inversión en ferrocarriles para armar este hub, sin tener una política nacional de transporte. O sea, no hay un instrumento de política, un instrumento estratégico que oriente qué cosa es lo que el país quiere, no en los próximos 3 años. Estamos hablando, ya esto va más allá del 2030, ¿cierto? Entonces, es muy necesario ampliar esa ruta. Política nacional agraria, ¿cierto? También necesitamos una política agraria que no tenga solamente el elemento de la agricultura de subsistencia, que hay millones de peruanos que viven de eso en las zonas urbanas, en las zonas andinas principalmente, pero zonas rurales, sino necesitamos una política nacional de agricultura que esté orientada hacia la actividad agroindustrial, porque claramente aquí hay una tremenda oportunidad porque lo que China necesita también son alimentos, ¿no es cierto?, para poder tener un enorme desarrollo agroindustrial en nuestro país, ¿no? Cosa que ha venido avanzando, pero necesitamos pues que esto sea en una escala mayor, ¿no? Evidentemente, esto tiene que ver con políticas de competitividad y productividad. Hay que activar rápidamente todas las líneas que se estaban trabajando y que se han desactivado desde el 2016 hacia la competitividad productiva y el tema del empleo, por decirlo, porque el empleo también es un elemento que se va a movilizar fuertemente, ¿cierto? En el ámbito social, ahí sí la cosa viene un poco mal, porque en salud, claramente, las redes de salud pública son bastante deficientes para poder atender problemáticas con poblaciones mayores. Estamos hablando de la atención primaria, por un lado, pero el otro tema que es realmente muy serio es el tema de la educación. Con una política nacional educativa que en este momento básicamente es un papel, porque desde la administración de Pedro Castillo hasta el día de hoy, el gobierno está totalmente desalineado en generar una formación
sólida para nuestros niños, niñas y jóvenes en educación básica regular, en educación técnica productiva, y en donde la lógica está en ver cómo le doy trabajo a profesores que no están capacitados para enseñar, y en donde los datos de la prueba PISA recientemente y la de evaluación censal escolar nos dicen que nuestros niños, niñas y jóvenes en realidad salen en una situación muy mala para insertarse en el mercado laboral. Entonces, en los próximos 50 años, ¿quiénes van a trabajar en este hub? ¿Dónde están los peruanos que se van a insertar en estas actividades que claramente requieren capacidades, ¿no? Ahí sí estamos re mal, ¿no? Igual en el tema de vivienda, cuando hablamos de vivienda, es la planificación de las ciudades. Todas estas ciudades van a tener una explosión de crecimiento, ¿no? Estamos Chancay, Barranca, todas las ciudades que están en la conexión entre Chancay hacia más al norte y la conexión hacia el Callao, todas van a crecer, porque vamos a tener un flujo de carga abundante entre uno y otro. ¿Cómo van a crecer estas ciudades? ¿Cuál es la planificación que tiene el Ministerio de Vivienda sobre esto? ¿Dónde están las discusiones? ¿Dónde están las ideas? ¿No es cierto? Eh, ¿Desde qué punto se está viendo esto? Son preguntas para las cuales no tenemos mucha respuesta en este momento, ¿no? El tema de seguridad. No solamente estamos hablando de seguridad ciudadana, evidentemente todas estas actividades traen actividades formales, digamos, traen otras actividades que están en el ámbito de la informalidad y de la ilegalidad. Un puerto, una actividad económica tan grande, trae evidentemente interés de mafias, no solamente nacionales, sino extranjeras, porque la plata está acá. Entonces, actividades como trata de personas, narcotráfico, la salida de oro ilegal, tal ilegal, en fin, puedo seguir. Todas son actividades de crimen organizado, tráfico de especies, tráfico de bienes culturales, que son actividades ilícitas no muy conocidas, pero que existen intensamente en nuestro país. Todo esto se ve multiplicado si es que no tenemos políticas que estén orientadas a lidiar con estas situaciones en el ámbito de la seguridad. También hablamos del tema de la defensa nacional, cómo estas puertas afectan, digamos, lo que corresponde a los temas de defensa nacional, desde la perspectiva no solamente física, sino también virtual. Los cibercrímenes, cómo las redes sociales van a estar, las redes, perdón, todo lo que tiene que ver con las redes de comunicación van a estar protegidas de ataques que tengan que ver bajo estos esquemas, ¿no? En el ámbito ambiental, pues que duda cabe, ¿no? Todo esto tiene efectos ambientales que pueden ser importantes por un tráfico, contaminación del mar, ya vimos lo que pasó hace algunos meses con esta situación que se dio con Repsol, etcétera, ¿no? Entonces hay un elemento ambiental importante y finalmente el tema tecnológico, ¿no? El mantenimiento, las políticas de telecomunicaciones, ¿no? El tipo de soporte que las políticas de telecomunicaciones tienen que dar, que por cierto tampoco no hay una política nacional de telecomunicaciones. Entonces, el punto que queremos aquí resaltar es esto que hemos conocido de una manera hemorrágica la semana pasada, y estaba aquí, ¿no? Pero ahora lo hemos visto tan visible, digamos, en las visitas que han ocurrido a partir del viaje a China de la presidenta, pues automáticamente levantan las alarmas en una serie de políticas nacionales que en realidad en buena parte o no hay o están en el papel, ¿no? ¿Cómo entonces tenemos que enfrentar esto, ¿no? Ese es el desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Y como país, ya más allá de este gobierno, ¿no? Es un desafío que tenemos como sociedad. Nosotros vamos a hacer el espacio en donde China hace y deshace, o vamos a aprovechar esta oportunidad para generar eslabonamientos y sinergias para retomar una senda de crecimiento y tratar de tentar una senda hacia el desarrollo, ¿no? Es una pregunta que queda en el aire. Y finalmente, como siempre es parte de nuestro espacio de análisis de coyuntura, ¿y cuál es el problema público? Frente a todo esto que parece tan desordenado, en realidad sí tiene un orden. La pregunta del millón es, ¿y cuál es el problema público que entonces el gobierno y el Estado, acuérdense que el gobierno pasa, el Estado queda, ¿cuál es el problema público que tenemos que resolver, ¿no? Y el problema público básicamente es en estos
tres formas. El problema público puede adaptar estas tres formas. Las tres son válidas, ¿no? Uno, en realidad, es la vulnerabilidad que nosotros tenemos como sociedad frente a los intereses del gobierno chino. La buena noticia, si me permiten decirlo, es que el gobierno chino es muy transparente. Nos queda muy claro lo que ha venido a buscar a América Latina y al Perú en particular. Está muy claro. ¿Qué está buscando? Una base logística fuerte para poder tener comercio hacia la región y extraer recursos naturales que permita alimentar su carrera hacia una supremacía geopolítica a nivel global, compitiendo con los Estados Unidos. Eso está clarísimo, ¿no? Y en ese sentido, son muy transparentes. Entonces, frente a eso, nosotros como sociedad estamos en una absoluta vulnerabilidad frente a eso, porque claramente estaba mirando algunos números, ¿no? El Perú tiene 33 millones de peruanos en 1.2 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 1.500 millones de habitantes en 9.5 millones de kilómetros cuadrados. Es incomparable, digamos, ¿no? Claramente hay un desbalance. Frente a eso estamos en una absoluta situación de vulnerabilidad. Otra forma de verlo es que claramente tenemos un bajo índice de competitividad. La competitividad, ¿cierto? La posibilidad de entrar y aprovechar una intervención de esta naturaleza, estamos en condiciones muy bajas de poder aprovechar una oportunidad como la que se nos abre, ¿no? Por último, ¿no? También podemos plantearlo de esa manera. Claramente aquí están siendo afectados nuestros ejercicios en los derechos económicos que todos y cada uno de los peruanos tenemos, ¿no? El ejercicio de los derechos económicos se ve severamente limitado. Ese es el problema público que estamos enfrentando. Entonces, en estos tres formatos, digamos, lo que el país tiene que, y el gobierno en particular, que se tiene la responsabilidad de las políticas públicas, tiene que tener claro es que es necesario estructurar políticas nacionales que tomen en una consideración importante cómo es que vamos a generar un aprovechamiento positivo y que sume de esta intención del gigante chino de venir a asentarse en el territorio peruano, porque eso ya está acá. Entonces, y ya debimos habernos preparado en realidad hace como 3 o 4 años, cosa que no ocurrió. En fin, más vale tarde que nunca. Pero claramente necesitamos tener señales, ya no, ni siquiera ya de este gobierno, ya deberíamos empezar a pedir señales y es muy necesario pedir señales del siguiente gobierno, porque esta es una inversión que vino para quedarse y no se va a quedar 2 años. Aquí vamos a tener intereses del gobierno chino que tiene las cosas muy claras, probablemente por las próximas 4 o 5 décadas. O sea que hay que prepararse. Muy bien, entonces con esta reflexión quiero dejarlos para que piensen un poco lo que viene y estén en condiciones de mirar, preguntarse, indagar eh, todos estos abanicos, todas estas líneas que se abren luego de la visita de la presidenta Dina Boluarte a Chile. Muy buenas noches y nos vemos en nuestra próxima edición de Análisis Coyuntural.